Buen día con todos. Somos alumnos pertenecientes a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Facultad de Ingeniería de Producción y Servicio, pertenecientes a la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica. Nuestro trabajo de responsabilidad social es Ética y Convivencia Política en Pandemia. Nuestra asignatura Ética General y Profesional y nuestro docente, Magíster Alexander Christopher Valladares Tapia. Los que conforman el grupo son mi persona, Benavides Paucara Christopher André, Cáceres Pampa Ronald Edwin, Chige Anaya Roal Raúl, Gamo Hurtado Gary Eric y Kiko Valeriano Mario. Comencemos. Ética y convivencia política en pandemia. Fue el 6 de marzo del 2020 cuando comenzó la pandemia por el COVID-19 aquí en Perú. Esta espiral de crisis en la que se sumió el país, donde el COVID-19 no solo ha contagiado al menos a 3,5 millones de peruanos, sino que también ha infectado a la economía, destruyendo millones de empleos, aliado con una serie de políticos que conspiraron con el caos y la corrupción. Para ese día, en el que el tripulante de un avión recién llegado de Europa fue oficialmente nuestro paciente cero, es decir, el primer caso de COVID-19 en el Perú. Nuestros compatriotas ya veían el virus con temor, aunque al principio se subestimara por la lejanía de las noticias que llegaban desde Occidente y después de Oriente. Había optimismo sobre el futuro, después de haber elegido a un nuevo Congreso, que prometía acabar con la permanente crisis política que causaba la anterior Cámara que dominaba el fujimorismo. A los pocos días del primer caso, el 15 de marzo, Perú fue el primer país de Latinoamérica en decretar el confinamiento nacional, una cuarentena estricta que le valió felicitaciones y halagos al entonces presidente de la República, Martín Vizcarra, por la rapidez con la que tomó esas medidas y sus acciones. Aunque inicialmente esa cuarentena era de 2 semanas, acabó alargándose por 3 meses y medio, y además de no servir para frenar al virus como se pretendía. El costo fue agonizante. Tuvimos un hundimiento en nuestra economía y en nuestra salubridad. Economía desplomada. Prácticamente la mitad de la economía peruana quedó congelada como reflejo en abril de 2020, donde la caída de su PBI fue del 40%. El país cerró el año con un desplome del 11.12%, la mayor recesión de 30 años. Frente a ello, el gobierno empezó un ambicioso plan de gasto público para ayudar a las familias vulnerables y empresas, con un desembolso de unos 67.200 millones de soles o unos 18.250 millones de dólares en bonos créditos a empresas. Los esfuerzos evitaron que se disparara la pobreza, según el reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, pero no se lograron salvar más de 6.000 millones de empleos que se perdieron durante la pandemia, durante la primera hora, de acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo. Con una gran parte de la población en el sector informal y dependiente de sus gastos diarios, gran parte de la población se vio obligada a romper el confinamiento, mientras que la entrega de los bonos en las oficinas bancarias causó aglomeraciones que también propiciaron la propagación del virus. La peor crisis política en 20 años. No fue hasta después de agosto que la situación sanitaria comenzó a normalizarse, pero entonces se recrudeció el ataque de la oposición hacia el presidente Vizcarra. Tras un primer intento frustrado de destitución en septiembre, el Parlamento logró su propósito en noviembre en un juicio político. Eso convirtió en mandatario interino de Perú al presidente del Congreso, el opositor Manuel Merino, del Partido Acción Popular, lo que desató una oleada masiva de protestas en todo el país contra su figura y su gobierno de corte ultraderechista. En lugar de Merino, el Congreso nombró presidente interino al congresista Francisco Sagasti. Convertido en el tercer jefe del Estado de Perú, en una semana, Sagasti vio cómo al poco tiempo se disparó la segunda ola de contagios. La segunda ola repitió las dramáticas escenas de la primera. Hasta ahora hay más de 211.000 fallecidos por encima de las cifras de defunciones normales previas a la pandemia. Inestabilidad política, la constante durante el mandato de Pedro Castillo en Perú.
Desde que el presidente Pedro Castillo asumió el poder en Perú, la inestabilidad política ha sido una constante durante su mandato. El gobernante obligado a algunos ministros a dimitir ante diversos cuestionamientos y estas decisiones han ahuyentado a los inversionistas. Económicamente, en la era Castillo, la nación andina vive la inflación más alta de los últimos 12 años, reduciendo cada día el poder adquisitivo de la población. La oposición sigue en un incesante ataque, con el bloqueo en el Parlamento a iniciativas del gobierno, sesiones de interpelación a ministros y la amenaza de destitución a Castillo mediante el proceso de vacancia presidencial. Por otro lado, el escándalo del ex secretario de la presidencia, Bruno Pacheco, a quien la fiscalía le requisó $20,000 escondidos en un baño del Palacio de Gobierno, mientras era investigado por, supuestamente, manipular los ascensos de algunos militares, ha desplomado la aceptación del mandatario peruano. Un 59% de los ciudadanos lo desaprueba, según un sondeo de opinión de la encuestadora Datum. Pedro Castillo derrotó a sus opositores y se libró de un proceso de impeachment, pero cometería un grave error si no acciona cambios en su gobierno y en los altos funcionarios que lo rodean. El mandatario tiene la oportunidad de rectificar sus desaciertos y tener puentes con el Congreso y con los grupos económicos. Solo así, su administración conseguirá gobernabilidad y llevará tranquilidad al país. Cambios que pueden resolver la crisis política en el Perú. Como primer punto, tocaremos los cambios en la política. Ya no podemos continuar, ¿no?, con políticos que solo buscan un beneficio personal, intereses individuales. También lo que hemos visto en las últimas elecciones es que el Parlamento está dividido, ¿no?, en muchos partidos, ¿no? Está muy fragmentado y también esto genera inestabilidad. Alguna de las soluciones es que ya no haya reelección, tanto de los parlamentarios, el presidente. Esto puede ayudar también. Cambios, como segundo punto, están los cambios en las instituciones, como el Congreso, por ejemplo. Actualmente tenemos un sistema político presidencialista, pero con algunos cambios que ha habido, esto se ha ido debilitando y se ha ido dando muchas mociones de censura, como hemos visto en los últimos años, generando inestabilidad. Alguna de las alternativas de solución es generar una bicameralidad en el Poder Ejecutivo. Pero bueno, esta es previa evaluación, habría que evaluarlo y es una alternativa más. Como tercer punto son los cambios en la cultura política. Muchos expertos señalan que cambiando las instituciones o leyes no es suficiente, ¿no?, para evitar que haya inestabilidad política, ¿no?, sino tiene que haber un cambio de la cultura. Un cambio de la cultura, y es ahí donde tenemos que entrar a tallar todos para evitar que se den estas manifestaciones que años pasados hemos visto. Muchos quieren cambio de constitución, pero sería bueno que todos quisiéramos leerla también, ¿no?, tengamos ese mismo compromiso de querer leerla. La corrupción está muy presente, ¿no?, en el Congreso. Los últimos presidentes también han sido sentenciados por el mismo delito, ¿no?, están en investigaciones. Y algo que puede ayudar es poner filtros, ¿no?, para elegir a estos candidatos, evitar, por ejemplo, que ellos tengan sentencias previas, ¿no?, para que no puedan postular todos aquellos que tienen sentencias o están en investigación.